Hola, mi nombre es Camila Antonio, estoy en la Universidad Nacional Abierta de la Universidad de Medellín. Les presento mi documento de identidad. Les voy a explicar la tarea 3 de física general con el simulador de la Universidad de Colorado. Inicialmente le damos a inicio. En el botón elegir patinador selecciona hasta el 60. Elegir patinador. Me dice que le dé clic en referencia a energía potencial, no ser cuadrícula, referencia a energía potencial, no ser cuadrícula, mostrar gráfico circular, gráfico de área, energía frente a posición, le debo quitar eso, en la opción con térmico y luego colocamos al patinado en el lugar más alto. Y elegimos varios, inicialmente con la tierra y analizamos cómo se comporta la energía. Las podemos ver la gravedad está en 9.81. La energía frente a la posición podemos ver que es constante, está sobre 4, en 4. A medida que va aumentando la energía cinética bajando, la potencial va subiendo a medida que el patinador va aumentando. Es inversamente proporcional. Vayamos por y vemos cómo se comporta. Es mucho más rápido, la energía potencial es súper alta, la energía cinética es mucho mayor también, la energía frente a la posición cuando se comporta es demasiado alta, también es un poco constante. La energía está térmica, está por abajo, por el piso, por decir así. La energía potencial está más arriba, la cinética va variando. La gravedad está en el 5.95 mil. Veamos con luz, vemos que aumenta el movimiento, la energía cinética potencial es mucho menor. A medida que va la cinética aumentando, a medida que va subiendo va bajando. La gravedad de 1.62. Luego hacemos el mismo ejercicio en el espacio. En este momento no hay movimiento, el patinador no se mueve, puesto que la gravedad es de 0.0. Como podemos ver, no hay energía frente a la posición, no hay, tampoco hay energía cinética ni potencial. Listo, volvemos a la Tierra, la normalidad. Luego, en la parte inferior derecha de la pantalla selecciona el botón selección de la pista. En la pista lo colocamos en los tres cuadritos. Vamos a colocar acá. Coloco todas las secciones nuevas entre la primera y la tercera división de la escala. Y bueno, repetimos eso, escribe el numeral 5. Podemos ver la Tierra, vamos a ver cómo se comporta. Inicialmente vamos a dar un movimiento normal, pero podemos ver que a medida que va pasando el tiempo, el movimiento va siendo más poco, va haciendo el movimiento más bajo, es decir, sube menos. La energía térmica también aparece en este momento y va aumentando a medida que el patinador se va moviendo. Si hacemos el movimiento con el espacio, tampoco, pues no hay ni energía térmica, potencial ni cinética, la es cero, y la energía frente a la posición es cero también.
una, un movimiento lento, la energía térmica también va apareciendo a medida que el globo se va moviendo, la energía térmica va aumentando. Y al igual que en la Tierra, el movimiento disminuye a medida que va pasando el tiempo. Ese modo se ensaya en Júpiter, es demasiado rápido. La energía térmica también aparece y va aumentando a medida que se va moviendo y también va disminuyendo a medida que pasa el tiempo el movimiento del patinador. Podemos ver cómo varía la energía frente a la posición. En conclusión, podemos decir que en medida que cambiamos la localización, el movimiento y la energía, la gravedad y la energía frente a la posición va a cambiar. Muchas gracias.